Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno digital aclaró que la amenaza registrada el pasado 8 de octubre en su base de datos, escuche bien, no puso en peligro las claves únicas nuestras. Según indicó el organismo, usted sabe que se puede hacer hasta 900 trámites con su clave única. Si no la tiene, sáquela. Es muy útil. Es muy útil. Bueno, según indicó el organismo, no existe evidencia de que existiera acceso a información relacionada a las claves, instancia esencial y personal para la realización de estos trámites que se hacen vía online. En el mundo de hoy, imprescindible. Tener un Estado tan digitalizado como el chileno respecto a nuestro entorno geográfico es un privilegio y se viene haciendo hace mucho tiempo. Política de Estado, eso que a veces cuesta tanto, política de Estado. No un gobierno o el otro, el tuyo o el mío, política de Estado. Continuos, se viene construyendo. Bueno, esos orgullos que nosotros no los mencionamos las diferencias y los problemas. Sin embargo, como medida de precaución, la institución detalló que se iniciará un proceso de cambio de contraseñas. Esto se le llama la higiene digital. Yo lo escuché hoy día el término, no lo conocía. ¿Usted ha ido cambiando sus contraseñas? Yo esta tarde cambié, no tuve ningún problema, pero igual cambié, además para ver si era fácil, mi contraseña de mi clave única. Minuto y medio. No lo había cambiado nunca, quién sabe en cuánto tiempo. Bueno, en todo caso se va haciendo gradualmente, pero si usted quiere hacerlo ahora, hágalo ahora mientras vemos el programa. Luego de que la Fiscalía Centro Norte anunciara que dio inicio a una investigación, por supuesto, por un presunto sabotaje informático, informaron que oficiaron al ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkeberg, para aclarar la situación provocada por este hackeo a la división Gobierno Digital dependiente de la SECPRES y el robo de información de claves únicas que se ha señalado. Quedémonos con esa idea, políticas de Estado. Qué harto avanzan los países cuando tienen políticas de Estado únicas, consensuadas, largas, no que llega un gobierno y las corta, llega el de otro gobierno y las corta y los echo a todos y los traigo a todos de nuevo. Una vez leí que me cambio de tema, que el 80 y tanto % de los directores de hospitales públicos en Chile se cambian de un gobierno a otro. ¿A quién le parece razonable ese? Viene a la izquierda, 80%. Viene a la derecha, 80%. Manejar bien un sistema público no es de derecha o de izquierda. ¿O acaso hay que darle el espacio a alguien? Así se desprestigia la política. Políticas de Estado que todos los gobiernos hacia atrás, los últimos 5 o 6 gobiernos, desde el regreso a la democracia, han tenido mucho también de respetar lo bien que se ha hecho antes y mantenerlo y acrecentarlo. Pero bueno, vamos a la mesa de conversación. Y vamos a cambiar de tema, un tema que es dramático, que en un momento en nuestro país, lamentablemente, fue política de Estado también. Mire la coincidencia. Vergonzosa política de Estado, sin duda. Dramática política de Estado. La suerte es que no eran democracia, la suerte es entonces que a uno de las dictaduras no espera mucho. Violan los derechos humanos, saquean. De una democracia uno espera una cosa distinta. Y en un momento fue política de Estado la violación de los derechos humanos. ¿Sí? Estaba el organigrama, organismos que violaban los derechos humanos. Había presupuesto para esas personas. Había lugares físicos destinados a ello, como ocurre en Venezuela hoy día. He escuchado hablar de la Helicoide, por ejemplo, un antiguo mall, una construcción modernista venezolana de la época del boom de Venezuela, hoy día convertida en una cárcel horrorosa donde se violan los derechos humanos. Bueno, en Chile en dictadura pasó eso, pero hoy estamos en democracia, viajamos rápidamente en el tiempo, pero descubrimos que en democracia también tenemos nuestros problemas, pues. Y muchas democracias del mundo las tienen y nosotros las hemos tenido, es cosa de las cárceles, que en Chile se violan los derechos humanos y en muchas partes del mundo en las cárceles. Pero aquí no fue en las cárceles, fue en las calles de Chile, en el contexto del 18 de octubre, que vamos a cumplir un año. Se ha determinado por distintas instituciones internacionales dedicadas a este tema de que se han violado los derechos humanos. Nos cuesta reconocerlo, nos da mucha vergüenza porque tenemos otras expectativas de nuestra propia democracia, pero si no corregimos, si no miramos, no la vamos a mantener sana y en estado físico, por así decirlo, a nuestra democracia. Y hay que hacerse cargo de esta realidad y es un estudio que ha hecho Amnistía Internacional
justamente se cumple un año en este contexto de crisis, donde establece efectivamente, se llama Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad del mando durante el estallido social. Pilar San Martín está con nosotros, ella es investigadora para contextos de crisis para Américas y Amnistía Internacional. Pilar, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches. Bueno, este es un estudio que se ha hecho durante, entiendo que toma un tiempo, al menos la primera parte que yo alcancé a leer, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, donde se documentan con evidencias muchas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no nos narras el contexto y las características principales de esta violación? Eso es, este informe se centra en hechos o en violaciones cometidas por funcionarios de Carabineros entre el día 18 de octubre y el 30 de noviembre. En primer lugar, nos centramos en la institución de Carabineros y dejamos a un lado por el momento el análisis de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, porque sentíamos que, debido a que consideramos que las violaciones de derechos humanos, en concreto la violación del derecho a la integridad personal, habría sido generalizada, consideramos que si la institución encargada de forma permanente de proteger, de garantizar el orden público, actúa de esta manera en situación de disturbios, es necesario, o se hace necesario un abordaje mucho más profundo, de tal manera que pudiéramos analizar no solo las responsabilidades de aquellos funcionarios que en el terreno violaron directamente derechos humanos a través del disparo de escopetas, lanzagranadas, etcétera, sino también la responsabilidad de aquellos mandos que toleraron que dichos actos sucedieran. ¿Cuál es la diferencia técnica, Pilar, entre violaciones generalizadas y violaciones sistemáticas? Que para nosotros, para los que somos mayores, ese término, ese concepto de sistemático nos trae los peores recuerdos de nuestro pasado. Entonces es bueno aclarar si hoy día ocurre en el juicio de ustedes, pero ¿cuál es la diferencia fundamentalmente entre generalizado de parte de la policía y sistemático? Claro, son dos términos que sin duda son importantes porque son dos de los elementos que configuran los crímenes de lesa humanidad. Digamos que cuando los ataques son generalizados, hace referencia sobre todo al número de violaciones, al número de ataques. Ya. Cuando se habla de violaciones o de ataques sistemáticos, se hace referencia más bien a una política de Estado, al hecho de que el Estado pone, por ejemplo, recursos, instituciones y todo un aparataje dedicado a delinquir. ¿Qué es lo que yo mencionaba de nuestra dictadura? Y me imagino que en la dictadura en tu país y en todos los países del mundo donde hay dictadura ocurre eso, que hay una institución dedicada, insólitamente, es absurdo, pero es verdad, dedicada a eso, así como hay un departamento dedicado al deporte, hay otro dedicado a la salud, hay otro dedicado a la violación de los derechos humanos. Eso no ocurre en este país en democracia. Eso es lo que yo creo, al menos. Dime tú, ¿qué constatan ustedes? Nosotros lo que hemos dicho hasta ahora es que las violaciones sí serían generalizadas, es decir, que hubo un número y una dimensión tan grande en un periodo además corto, pero digamos constante, mantenido, donde se debieron haber tomado ciertas decisiones que no se tomaron, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que no hemos podido comprobar que sean sistemáticas, pero que con ello no queremos decir que no se debe investigar y que con ello no debe ser descartado. Eso sí, le toca a la Fiscalía hacer su trabajo, investigar a profundidad y entonces determinar si efectivamente sí se trataría de violaciones sistemáticas. Ya, pero es importante este punto. Tú dices, nosotros no lo comprobamos, pero no lo descartamos. Es súper importante que ustedes fijen una diferencia. En Chile, hoy, con los antecedentes disponibles por ustedes, ¿hay violación a los derechos humanos de manera sistemática? Porque estaríamos hablando de un escenario muy distinto. ¿Sí o no? Con los antecedentes que ustedes tienen ahora. Con los antecedentes que nosotros tenemos, lo que podemos afirmar y de lo que tenemos elementos de convicción es que las violaciones fueron generalizadas. Lo que podemos decir es que no se descarta. Pero es que eso puede generar cierta ambigüedad en dejar en que alguien lo tome a favor de decir, Amnistía Internacional no descarta violaciones a los derechos humanos de manera sistemática.
que no es una afirmación de parte de ustedes. Yo te pregunto, ¿hay sistemática? Dicen, no, nosotros tenemos evidencia de que hay generalizada, que tiene que ver con lo cuantitativo, no con lo cualitativo. Es así, ¿no? Claro, porque lo sistemático al final hace referencia a un tema, digamos, de Estado, Claro. Y a nosotros lo que nos interesaba demostrar en este informe, más allá de si es generalizado, si es sistemático, o sea, más allá de entrar en el debate de términos, como dices, que al final yo creo que es quitar el foco de la discusión que realmente nos interesa, era más bien centrarnos en la responsabilidad de mandos, en decir, bueno, hay una estrategia de Carabineros que viene directamente o que vendría directamente de los mandos por unas ciertas decisiones tácitas o unas ciertas omisiones deliberadas que habrían tomado, y lo que nos interesa más bien es enfocarnos en eso. Yo creo que el debate de los términos es importante precisamente por las implicaciones que tiene, pero para nosotros en este momento lo más importante es centrarnos en el debate de la responsabilidad de mando, y de allí también decir que con ello lo que hemos dicho, al igual que decimos que no descartamos que pudieran ser sistemáticas, tampoco descartamos que se debe investigar a todos los responsables hasta el máximo nivel. No, eso el Estado de Derecho lo tiene garantizado, más allá que ustedes o cualquier otra institución respetable lo diga. El Estado de Derecho tiene que investigar. Pero ustedes no lo pueden descartar, pero no lo pueden descartar como pueden no descartar muchas cosas, o tienen elementos de juicio que los hace sospechar al menos, para ir descartando, para ir limpiando, porque para nosotros los chilenos es re importante que ustedes, Amnistía Internacional y otra institución, nos diga. ¿No lo descartamos o, miren, no tenemos elementos como para suponerlo hasta ahora? Es súper claro. Claro, de hecho lo que estamos diciendo es hasta ahora no podemos aseverarlo, ¿verdad? Okay. Pero eso no quita para que lo descartemos. No. Y eso no quita para que la autoridad efectivamente lo investigue, porque efectivamente, bueno, como sabrás, hay al menos 4 querellas por crímenes de lesa humanidad que han sido admitidas a trámite por el Poder Judicial, lo cual de alguna manera quiere decir que algún indicio de algún tipo haya consideración para al menos aceptarlas a trámite. Entonces esto es lo mismo. Digamos que no se descarta, pero tampoco lo podemos aseverar. No se descarta hasta que termine el juicio, y lo determinará, pero es indicativo de que hay algún indicio, es indicativo también de que hay Estado de Derecho, de que hay democracia, de que operan las instituciones. Es decir, hay un contexto global, porque los discursos pueden ser utilizados malintencionadamente por muchas personas de distintos lados, cada uno para llevar agua a su molino, para decir no se descarta, para esto, no el otro. Entonces, por eso las cosas sumamente claras. Cuando ustedes dicen responsabilidad en el mando, ¿hasta dónde en el mando y por qué llegan a identificar ustedes en responsabilidad del mando? ¿Carabineros supo en algún momento, se continúa haciendo y es, a juicio de ustedes, por inoperancia, ignorancia, falta de preparación o por voluntad de cometer esa violación de los derechos humanos que ustedes han constatado dentro de Carabineros? Claro. En primer lugar, nos enfocamos en la necesidad de investigaciones penales a ciertos mandos directivos o estratégicos de Carabineros. Y mencionamos como mínimo el general director, el general subdirector y el director de orden y seguridad. Lo que analizamos en el informe es que al menos estos mandos estratégicos tuvieron información, tuvieron conocimiento de las violaciones que ocurrían día tras día, y a pesar de tener capacidad para prevenirlas, no lo hicieron o no sancionaron esos comportamientos. Esto es lo que dice el estándar internacional respecto de la responsabilidad de los mandos. Es decir, un mando responsable cuando sus subordinados cometen violaciones, y estos mandos, teniendo conocimiento de estas violaciones y un mando efectivo sobre esos subordinados, o no hacen nada para evitarlos, no toman las medidas necesarias o no las sancionan. Lo que vemos... Pilar, ¿tenían conciencia esos altos mandos de que lo que estaba sucediendo, esas evidentes acciones violentas, eran fruto de fallas en los protocolos? ¿Tenían conciencia de que estábamos hablando de violación de los derechos humanos? ¿O hasta dónde ustedes tienen conocimiento? Porque es distinto a que si no lo frenan porque no logran sopesar el problema que está ocurriendo, la gravedad del problema, la gravedad de la falta de protocolos, porque si tienen conciencia y no lo paran, bueno, hay una situación también distinta.
Claro, y por eso en derecho distinguimos entre lo que es responsabilidad por negligencia y lo que es responsabilidad por dolo. Es Claro, decir, claro. o porque directamente la intención era esa, o porque a pesar de que el resultado, de que sabías que el resultado iba a ser ese, no hiciste nada. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, con el tema de la munición disparada con escopetas. Los mandos estratégicos tenían conocimiento de las lesiones que día tras día funcionarios de carabineros infligían a la población. Esto a través, por ejemplo, de las querellas que les llegaban a través del INDH, pero sobre todo a través de departamentos internos. Y pongo de nuevo un ejemplo, el Departamento de Operaciones Policiales OS1, que depende de la Dirección de Orden y Seguridad, cada día hace informes donde, entre otra información, se informa sobre las personas lesionadas, el tipo de lesiones, y en estos informes a los que nosotros tuvimos acceso aparece un listado de las personas lesionadas del tipo de lesión, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro de los elementos que se requiere para el tema de la responsabilidad de mando a nivel internacional, que estos mandos tengan un control efectivo. Es decir, si son mandos pero no controlan efectivamente a sus subordinados, tampoco se les puede imputar responsabilidad. Lo que nosotros decimos es que Carabineros es sumamente jerárquico, de hecho tiene naturaleza militar, y en las operaciones que se analizan en el informe se demuestra cómo esta jerarquía se mantiene. Es decir, los mandos estratégicos sí tenían un poder efectivo bajo sus subordinados, pero además, y lo más importante, es que estos mandos estratégicos tenían la competencia institucional sobre qué tipo de munición se utilizaba. Dicho esto, iré al tercer elemento. A pesar de tener conocimiento, a pesar de tener la competencia y el mando efectivo, no tomaron medidas ni para prevenir las violaciones ni para sancionar. Pilar San Martín. En el tema de las escopetas, pongo de nuevo un ejemplo. No sancionaron, digamos que las sanciones fueron muy reducidas, únicamente se han dado de baja a 16 oficiales, lo cual significa que estos oficiales que podrían haber cometido violaciones de derechos humanos siguieron día con día. Y, por ejemplo, el uso de la munición se rescindió tras un mes y cuando el número de, por ejemplo, traumaculares ya eran 250. Pilar San Martín, ¿hasta dónde ustedes pueden trazar la responsabilidad o el conocimiento de lo que estaba ocurriendo? Ya me dices tú, dentro de Carabineros. Me gustaría saber si excede la institución policial el conocimiento, por ejemplo, para determinar eventuales responsabilidades políticas. Y te lo pregunto, por ejemplo, si es que ustedes pretenden llevar y hacerse cargo en un juicio internacional en caso de derechos humanos contra autoridades políticas chilenas. Lo que nosotros estamos diciendo es que si bien tenemos elementos de convicción sobre estos mandos estratégicos de Carabineros y la necesidad de que se investiguen, lo que decimos es que es difícil pensar que una institución como Carabineros hubiera operado tantos días de la forma que lo hizo, violando los derechos humanos de las personas manifestantes. Es difícil pensar que esto podría haber pasado si el Ejecutivo hubiera ejercido un control efectivo, como es su obligación, sobre la institución de Carabineros. Lo que queremos decir es, bueno, en este informe en concreto no analizamos esa responsabilidad tan exhaustivamente como de la parte de Carabineros, pero igual le estamos pidiendo a la Fiscalía y al resto de poderes del Estado que se tienen que deslindar responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, porque lo que el derecho internacional establece es que cualquier mando puede ser responsable cuando tenía la capacidad de prevenir esas violaciones y no lo hizo teniendo conocimiento. Según la experiencia que tiene Amnistía Internacional en estas materias por tanto tiempo, ¿logran ustedes determinar dificultades en la... A ver, por ejemplo, que haya un aparato, un determinado régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos? ¿Cabe la posibilidad en una democracia como esta que dado el estallido social tan repentino, tan violento, tan profundo, tan completo, ¿no es cierto?, que sacudió muchos pilares de nuestra institucionalidad en general, que pueda darse este descontrol de las policías en la falta de los protocolos y que haya errores, que puede ser responsabilidad, pero uno puede comprenderlo, de la autoridad civil que no logra los primeros días o los primeros meses controlar, ordenar,
y hacer cumplir la ley. Es decir, ¿ustedes han visto esta experiencia en otras partes del mundo? No algo que se planifica, sino que viene de un día para otro y se te viene literalmente un chaparrón encima completo y pueden suceder estas cosas que no se justifican, pero uno podría comprender por qué sucedieron. Claro, y de hecho has mencionado una cosa que es bien interesante y que es la razón por la que nosotros pensamos que los mandos no ejercieron un control adecuado. Una mujer o un hombre medio, o digamos que un mando no normal en cualquier parte del mundo, ante una situación como la que sobrevino, que fue de unas magnitudes, digamos que fue de una dimensión nunca antes vista, ¿no?, en tiempos de democracia. E inesperadas. E inesperada, efectivamente, uno puede entender que cualquier policía del mundo pueda tener un cierto tiempo de ajuste, ¿verdad? Es decir, que puedas tener unos ciertos días, un día, 2 días, en el que puedes tener unos ajustes donde ves que tu policía o que los protocolos o que la munición o que las órdenes no están siendo efectivas y los modificas inmediatamente. El problema es que en Chile no vimos eso. El problema es que en Chile vimos que día tras día fallaba la munición utilizada, que se debería haber prohibido, fallaba el protocolo, que era inadecuado, las órdenes que día con día se repitieron prácticamente iguales, tuvimos acceso a las órdenes emitidas radialmente y a las órdenes escritas, eran vagas, imprecisas, reiterativas día con día, no se sancionaban, se podría haber dado de baja inmediata a aquellos funcionarios de los que tuvieron evidencia, digamos, suficiente para hacerlo inmediatamente, no se hizo. Entonces, ese es el problema. Por supuesto que lo hemos visto en otras partes del mundo. Yo particularmente pertenezco al equipo de crisis de Amnistía Internacional y efectivamente vemos los casos más graves de violencia policial, entre otras cuestiones, ¿no? Y por eso, de alguna manera, Amnistía Internacional nos alertó mucho el caso de Chile y por eso el equipo de crisis fue enviado, porque veíamos que lejos de parar y de detener las violaciones, estas seguían día con día. Pilar San Martín, ¿qué sucedió, dado que ustedes estuvieron en terreno investigando tan profundamente con esas denuncias de centros de tortura? Por ejemplo, uno que supuestamente había en Plaza Italia, ahí en el subsuelo de Plaza Italia, en uno de los accesos a metro, que quedó como una, ¿cómo decirlo? Algunos dirán que fake news, otros dirán que es un mito, otros dirán que fue verdad y que fue desmantelado. ¿A qué evidencia llegaron ustedes? ¿Hubo centros de tortura en Chile en los primeros días? Nosotros, la verdad, no conocimos ese caso en concreto, del que escuchamos a través de los medios, etcétera, y no conocimos tampoco ningún caso concreto de centro de tortura como tal. Conocimos casos de tortura, por ejemplo, en estaciones policiales, es verdad, pero digamos que esta figura de centro de tortura clandestina no la conocimos. De nuevo, creo que en ese tipo de cuestiones pues la autoridad tiene que investigar y bueno, y a partir de ahí llegar a conclusiones. Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis para América en Amnistía Internacional, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Muy buenas noches y vamos a estar atentos a lo que ocurre este fin de semana, que se espera que se cumpla un año, que haya conmemoraciones, celebraciones, recuerdos, lo que fuere. Algunos dicen que puede ser violento. Vamos a ver si las fuerzas policiales o del orden están a la altura de los requerimientos de nuestro Estado de Derecho y de los estándares internacionales. Pilar, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Bueno, usted puede ser corredor, pues. Entre en www.colegioinmobiliario.cl o llama al 2321-00084. Además, ahora con código CENSE. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En
tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Este fin de semana no podemos hacernos los desentendidos. Es un fin de semana que preocupa porque puede, al cumplirse un año del 18 de octubre pasado, puede producir acciones violentas. Y como no podemos hacernos los desentendidos y el Estado no puede sino prepararse para un evento, sería imperdonable que no se preparara, bueno, el Ministerio de Salud particularmente ha creado un módulo especial para la atención a las eventuales víctimas de la violencia, si es que se generara este fin de semana. Es una pena tener que hacerlo así, no es que uno quiera ser agorero ni mucho menos, pero es una situación real. Vamos a conversar con el subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga. Subsecretario, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues bueno, hace tiempo que no hablábamos de otro tema que no fuera la pandemia, pero igual un ratito al final me gustaría hacerle algunas preguntas, pero enfoquémonos en este plan de contingencia que ustedes han preparado, en qué se basa, cuáles son los alcances que tiene. Bueno, este es un plan de contingencia que ya aplicamos durante el último trimestre del año pasado y que se basa en tres áreas fundamentales. Una es el reforzamiento de las urgencias hospitalarias, es decir, que en las urgencias de los hospitales exista el personal adecuado para tener una mayor atención en caso de que se llegasen a producir lesionados. Lo segundo es protocolos preventivos para todos los hospitales del país y consultorios. Protocolos preventivos que se basan en recomendaciones que hemos tenido con municipios, con alcaldes de, por ejemplo, limpiar el perímetro de los establecimientos de elementos que puedan ser utilizados como proyectiles y que puedan dañar la infraestructura o causar daño a nuestros funcionarios y a los pacientes que están dentro de los hospitales. Y el tercer área en donde nosotros instruimos a los directores de todos los servicios del país es acerca de medidas de transparencia y de acceso para instituciones como, por ejemplo, el INDH, es decir, que exista total acceso a esas instituciones, tanto también como a Fiscalía, y recordar también todos los protocolos que nos norman a nosotros, que cada profesional de la salud tiene, por ejemplo, la obligación de, si está ante la sospecha de algún delito, hacer esa denuncia a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que investigue si realmente sucedió o no un ilícito. Ahora, este módulo especial va a operar dónde, va a operar con cuántas personas, en qué hospitales, va a haber teléfonos abiertos, va a haber, qué sé yo, a oficinas respondiendo, porque va a ser un día domingo. Está centrado en el día domingo, puede ser el día después o antes también, pero ¿qué alcance tiene operativo? Nosotros nos vamos a preparar desde este día viernes a las 8 de la mañana. Nosotros ya tenemos designado a cada uno de los representantes de las contrapartes para cada uno de los 29 servicios de salud. Y de esa forma vamos a nosotros también registrar cada uno de los pacientes que se atiendan en las urgencias, independiente de la causa. Nosotros obviamente vamos a decir cuál es el tipo de lesión y en base a eso poder entregar una información oportuna obviamente a los medios de comunicación, pero también a las instituciones como Fiscalía, INDH y cualquier otra institución que también durante el año pasado tuvimos bastante relación con ellos y de esa forma poder anticiparnos a futuros requerimientos que nos llegaron durante el último trimestre y poder poner toda esa información a disposición, obviamente también respetando lo que es la ley de derecho y deberes de los pacientes. ¿Qué aprendizajes sacan, subsecretario, respecto del... Usted estaba para el 18 de octubre en el mismo cargo, por lo tanto usted tiene la capacidad de comparar o ejercer o producir cambios respecto de los aprendizajes. El 18 de octubre, como hablábamos recién con nuestra invitada anterior, nos pilló tan de sorpresa a tantos, ¿no? Salvo algunos iluminados siempre que sabían las cosas antes, pero la gran mayoría de los chilenos no nos imaginábamos lo que ocurrió después. ¿Qué aprendizajes tiene usted desde el cargo que hoy día tiene? Hay mucha experiencia y en base a esa experiencia es que hemos dictado este protocolo, este instructivo obligatorio para cada uno de los directores de servicio. Por
por lo que comenzaba. Por ejemplo, limpiar el perímetro de nuestros hospitales, poner todas las iluminaciones dentro de los recintos, al exterior obviamente, hablar con el municipio para que exista un apoyo en que estas ramas de los árboles que muchas veces tapan el alumbrado público, obviamente son cosas que podrían facilitar un acto de violencia y que obviamente ponen en riesgo la seguridad de nuestros funcionarios y de los pacientes. Hay que recordar, el año pasado en el Hospital San Pablo de Coquimbo tuvimos la quema de un centro ambulatorio, es decir, 10 consultas. Si eso hubiese ocurrido a plena luz del día, hubiésemos lamentado pérdidas humanas que obviamente estaban ahí ya siendo tratadas o de personal de salud que estaba haciendo sus labores. Por lo tanto, en ese sentido hemos aprendido bastante, hemos obviamente resguardado ya el hospital, por ejemplo, El Pino, el hospital Padre Hurtado, fueron dos hospitales que sufrieron bastantes hechos de violencia y hemos tomado las medidas de seguridad, incluso de poner un muro contra balazos propiamente tal en el hospital Padre Hurtado. Otro tipo de medida es todo el acceso a la información, ¿no? Obviamente esto, como tú bien lo dices, era algo que no estaba en los planes de nadie y que en la medida que fue transcurriendo los días fuimos requeridos en cuanto a la Fiscalía, en poder obtener información de pacientes que hayan sido lesionados, obtener información desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y obviamente recabar la información de 200 hospitales y de más de 1000 centros de atención primaria fue bastante difícil. Y de esta forma nosotros ahora hemos establecido una plataforma en la cual todos los establecimientos de salud van a poder alimentar esa información, obviamente reservando la identidad de cada uno de los pacientes, tal como lo dice la Ley de Derechos y Deberes, pero sí poder entregar la información de dónde hay personas lesionadas para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía o quien quiera pueda apersonarse en algún centro asistencial y conversar, en caso de que así lo determine el paciente, con aquellas personas que requieran un apoyo o de Fiscalía o de alguna otra institución. Subsecretario, ¿han trabajado en contacto con el Ministerio de Defensa para resguardo de Fuerzas Armadas en hospitales, por ejemplo? Porque aquí estuvo el domingo en Estado Nacional el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y nos habló de más de 300 o al menos 300 efectivos de Fuerzas Armadas. En este contexto de excepcionalidad constitucional en que estamos, donde puede requerirse o puede las Fuerzas Armadas ayudar en respaldo de orden público, ¿se han coordinado para que eso ocurra en hospitales? Efectivamente, hemos tenido reuniones de coordinación, no directamente con el Ministerio de Defensa, pero sí con el Ministerio del Interior, en donde obviamente establecimos canales de comunicación para que en caso de necesitarlo, ojalá no ocurra, poder sí tener la ayuda necesaria lo más rápido posible para proteger a nuestros funcionarios y a los pacientes. Pero aquí, Matías, hay que recordarlo, acá hay que hacer un llamado a que todas estas marchas que puedan realizarse se hagan de la forma más pacífica que fuera posible y también recordar que todas las marchas deben cumplir también con los protocolos del coronavirus, es decir, con el uso permanente de mascarillas, con el distanciamiento físico, para evitar, obviamente, que nos vayamos a contagiar. Hay que recordarlo, o sea, una persona que hoy día se llega a contagiar, es muy difícil que pueda votar en el plebiscito debido a que va a estar en cuarentena, por lo tanto, aquí llamado a que si nos cuidamos también vamos a poder votar el próximo día 25 de octubre. A propósito, subsecretario Zúñiga, la última vez que conversamos estaba muy desatado el problema y el foco infeccioso en Magallanes. Usted ha estado ahí en varias oportunidades. ¿Qué nos puede decir de lo que ocurre en ese lugar? Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo. Hoy día mismo ya debe estar aterrizando un avión de la Fuerza Aérea de Chile con 3 nuevos pacientes que hemos trasladado desde el Hospital Clínico de Magallanes, un hospital que hoy día puede contar con una disponibilidad de ocupación de un 40% debido a los sucesivos traslados que hemos realizado día a día. Pero también hemos visto que las últimas medidas que ha tomado la Intendenta de Magallanes, junto con el CEREMI, junto con el director de Servicios de Salud, y el alcalde, sobre todo de Punta Arenas, en donde tenemos un mayor número de contagios, han tenido efecto, pero todavía no es el momento de alegrarnos, tenemos que seguir muy pendientes de esta situación, todavía la tasa de incidencia es por lejos la más alta del país y tenemos que seguir trabajando de esta forma, siendo bien rigurosos con los permisos colectivos y permisos individuales y esperar que estas medidas sigan
teniendo efecto y logremos bajar aún más la cantidad de contagios. Hoy día, por primera vez en mucho tiempo, se registraron menos de 100 casos para toda la región de Magallanes y es de esperar que en los días siguientes se mantenga esa tendencia para reducir la tasa de incidencia que está, insisto, todavía muy arriba comparado con otras regiones de nuestro país. Pero cediendo, todavía preocupante, pero en una curva esperanzadora, en descenso, ¿no es así? Efectivamente, y eso también da cuenta de que los indicadores de trazabilidad han mejorado muchísimo. Hemos mejorado más de un 20 puntos porcentuales algunos indicadores y eso da cuenta de que las medidas que se han ido tomando han tenido un efecto en esta reducción de los casos positivos durante los últimos 3, 4 días. Pero todavía es temprano para alegrarse. ¿Qué otros puntos de nuestro país le merecen especial preocupación por los índices? ¿Dónde se están encendiendo otras alarmas? Porque hemos visto en la prensa internacional hoy día que los países que eran ejemplos de hacerlo bien y de haber aprendido definitivamente, el caso de Italia, por ejemplo, que se comparaba hace 2 semanas con su vecino Francia, que entra en una cuarentena larga y profunda y severa, España, que decir, vemos que hoy día Italia tuvo el caso récord histórico diario de casos. En cantidad, 3.000, me parece que eran casos 3.700 diarios, ¿puede ser? Creo que son un poco más, Matías, pero sí, lo que está sucediendo en España, en Italia, en Francia, en Alemania, nos da cuenta de que todavía desconocemos muchísimo estos virus. No creo que alguien pueda criticar los sistemas sanitarios, los sistemas de salud pública de esos 4 países que acabo de mencionar, y el mejor ejemplo es lo que está sucediendo en Magallanes. Sí, por eso le pregunto dónde se están encendiendo. Me quedó la duda si eran 37.000 o 3.700 los casos diarios en Italia, que era el récord. Pero en fin, lo voy a chequear aquí. El tema de fondo es que hay que entender de que esto va y viene y los que están más a resguardo se les puede venir encima sin mucho aviso. ¿Dónde están las preocupaciones? ¿En qué regiones de nuestro país están los índices más preocupantes, aparte de Magallanes hoy día? Primero, decir que el virus está en todas las regiones de nuestro país, por lo tanto, no hay que bajar la guardia y mantener todas las medidas de seguridad independiente de que avancemos en paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Pero obviamente hoy día nuestro foco está puesto, además de la región de Magallanes, en lo que está sucediendo también en la Araucanía, en donde estamos viendo que después de 4 meses, al igual que en Magallanes, fueron 2 de las primeras grandes ciudades que tuvieron un aumento de casos de forma importante a fines del mes de abril. Está volviendo a haber un aumento importante y la gran parte de esas comunas, incluido la comuna de Temuco, han retrocedido en el paso a paso. Hoy día están con alguna medida de confinamiento, ya sea de confinamiento total o de confinamiento durante los fines de semana, y estamos viendo que ha tenido algún efecto y ha disminuido la velocidad de crecimiento, pero todavía sigue creciendo. En ese sentido, estamos bastante alertas para corregir aún más o poner aún más en confinamiento las comunas que no se hacen todavía debido al aumento de los contagios que vamos a tener durante los próximos días. Además, según el informe epidemiológico que me señalan, aparte de Magallanes, Arica y Puerto Montt, o la zona de los lagos, ¿sería la más complicada hoy día? ¿O las que están ahí a la guaita? Sí, Arica todavía está en un nivel alto, pero viene en descenso. Hay que recordarlo, las 4 regiones del norte de nuestro país estuvieron muy complicadas hace ya un mes y medio atrás, y efectivamente Arica todavía permanece en un nivel un poco más alto que las otras 3, pero viene en descenso. Y como tú bien lo dices, también la región de los lagos aumentó junto también con los ríos y con Aysén, pero han logrado estas 3 regiones controlar un poco más rápido y tener durante los últimos días un pequeño descenso en el nivel de contagio. Por lo tanto, y eso no lo hemos visto en la Araucanía, y por eso estamos en permanente contacto con las autoridades regionales de la región para evaluar rápidamente, diariamente, cómo están tomando estas medidas la ciudadanía, si se está respetando, viendo diariamente los indicadores de trazabilidad, con el objetivo también de poder estimar con muy poca pronóstico, con muy pocos días, cómo va la situación. Y estamos viendo con preocupación que, si bien se han aplicado endurecimientos de confinamiento, estos todavía no logran frenar la velocidad de aumento de los contagios que hemos tenido durante los últimos 4, 5 días. Y dado el peso relativo que tiene la región metropolitana por su cantidad de población, ¿cómo se ha comportado, toda vez que ya están liberadas
todas las comunas, o sea, han avanzado de paso o de fase, todas las comunas están desconfinadas, todas las comunas, fuimos progresivamente viendo cómo Puente Alto, antes Maipú, antes Santiago, Las Grandotas, la Florida, ¿cómo se ha comportado y cómo ven ustedes la región metropolitana? Todavía vemos un descenso en la tasa de incidencia, es decir, que si tomamos el promedio de todas las comunas de la región metropolitana, estamos viendo que seguimos con una disminución en la cantidad de contagios diarios y de contagios activos, obviamente. Y esto mismo está sucediendo en la región de Coquimbo. La región de Coquimbo y la región metropolitana son las dos regiones con menor tasa de incidencia del país. Pero insisto, Matías, esto no significa nada todavía. El virus sigue presente en todas las comunas y hay que mantenerse más alerta que nunca. ¿Por qué? Porque estamos entregando mayor libertades en el sentido de avanzar al paso 2, avanzar al paso 3, y es muy probable que esto siga ocurriendo. Es decir, que el día de mañana, cuando revisemos los números que tenemos en la mañana, podamos obviamente ver comunas tanto de la región metropolitana como de la región de Coquimbo que sigan avanzando en el paso a paso. Pero insistir, mientras más libertades, más responsabilidades. Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Muchas gracias, Matías, que tengan muy buenas noches. Igualmente, gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, ¿le parece? Y volvemos aquí en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Luc Café ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Y preocupados del medio ambiente también, ¿eh? Sus cápsulas son 100% reciclables, no como otras plásticas o metálicas. En pocas palabras, Luc Café es simplemente un excelente café. Luc Café, simplemente un café de origen. Luc Café, viví la vida. Vamos a la pantalla grande y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. En este momento, la gente joven tendrá que esperar hasta 2022 para vacunarse contra la COVID-19. Sí, ahí están los detalles de esta información. Hacemos una pausa muy breve, ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Revisamos el tiempo. Y el termómetro, en este momento en la región metropolitana, indica que tenemos 14 grados por una décima y que está despejado el cielo. Pero mañana y pasado, jueves y viernes, tendremos lo siguiente: despejado mañana con mucho calor, una máxima probable de 30 grados aquí en la región metropolitana, y pasado mañana viernes tendremos cielo despejado también, pero con una máxima más prudente, de 25 grados como máxima. Revisamos qué ocurrirá en otras regiones de nuestro país. Bueno, Rapa Nui, región de Valparaíso, la isla de Pascua. Parcial, el cielo 21 grados de máxima probable. Y en Los Vilos, región de Coquimbo, también habrá cielo parcial, pero una máxima probable de 18 grados. ¿Y qué es lo que escuchamos de fondo? Un 14 de octubre, pero de 1977, este señor que escuchamos, usted ya seguramente lo identificó, con David Bowie, lanzaba su duodécimo álbum de estudio, Heroes. De fondo, ya escuchamos esta canción que es homónima del disco, que es el segundo de la trilogía de Berlín, trabajo que, según la crítica, se consagró como una de las más reconocidas del Duque Blanco, como se decía Bowie, muerto hace muy poco tiempo. Alabado por la crítica y los fans, Heroes ha sido interpretada por tantos y tantos artistas, Oasis, Peter Gabriel, Bon Jovi, entre otros. Con este tremendo tema de Bowie, que hoy cumple 43 años este disco, despedimos Vía Pública. Con Bowie, qué mejor forma de despedirles y agradecerles su presencia. Muy buenas noches y gracias por venir.